Y hablando de energía, no la de allá, sino la de acá, la nuestra, la que producimos en Argentina, hoy vuelve de sus vacaciones Carlos Pañi con una historia que nos duele, que se llama Somos puro humo. ¿Por qué? Porque podríamos ser exportadores de gas, pero este año vamos a pagar fortunas en el medio de la guerra para traerlo. Carlos, buenas noches. Buenas noches. Bueno, Maquiavelo decía que la clave de la política, de la vida pública, es la combinación armónica de dos factores. Uno era, él lo decía en el italiano de la Toscana de aquel momento, del Renacimiento, virtud, que hoy podríamos traducirlo como pericia, saber hacer. Y el otro factor que determina la vida de la gente y la vida de la política es la fortuna, la suerte, entendida como pescar el momento, entender el momento. ¿Qué tiene que ver esto con lo que estamos viviendo? Estamos viviendo una guerra en distintos niveles. Hay un nivel de la guerra que es el que narró Carolina Moroso, al que acaba de referirse Nelson Castro. La medimos por evacuados, por cantidad de tanques, por cantidad de ciudades tomadas, lamentablemente de muertos, riesgo atómico, nuclear, etc. Sobre esa guerra se monta otra guerra que tiene que ver con las represalias que está tomando el mundo, sobre todo las potencias occidentales, en relación con Rusia. Y esas represalias económicas son estratégicas. ¿Por qué? Porque no estamos hablando de cualquier país, estamos hablando del segundo productor de gas del mundo. Entonces, las represalias que son parte de esta guerra de segundo plano afectan una cuestión central para la economía internacional, que es la provisión de gas y por lo tanto la energía. Gas que no solamente se consume como gas, sino que es el combustible para la generación de energía eléctrica, etc. Este problema hoy está instalado en el centro del planeta, de tal manera que el gas, que el año pasado costaba $8 el millón de BTU, que es la unidad con que se lo mide, hoy está costando más de $55. Vengamos ahora a la Argentina, que es lo que decía Luciana. El año pasado pagábamos $8 por el millón de BTU. El presupuesto de este año, la negociación con el fondo, está basada en un gas de $20 el millón de BTU. Ya es papel pintado eso. Hablar del acuerdo con el fondo lo estamos hablando para evitar un default, pero ya todos los números de Guzmán son nada. ¿Por qué? Y porque un tema central, que es los subsidios para la energía, tiene que contemplar que hay que subsidiar algo que ahora vale $55, no 20 como se había calculado, ni 8 como habíamos pagado el año pasado. Esto es un drama para la economía argentina, un drama para el gobierno, para los consumidores, para todos. ¿Por qué es más drama? Porque está en crisis el segundo productor mundial de gas y nosotros no somos, podríamos ser, si no fuéramos puro humo, la tercera reserva de gas del mundo. Pero para que eso sea realidad hay que tener una política, no hace falta solo suerte, hay que tener pericia. ¿Pericia qué quiere decir? Pericia es que haya una política, una gestión, que haga gasoductos, porque si produjéramos más gas no tenemos cómo transportarlo, y si quisiéramos venderlo en barcos, que es la gran novedad del mundo actual, el gas transformado en un commodity que lo puedo vender en cualquier lado sin necesidad de gasoductos, necesito plantas que lo licúen. Se está hablando desde hace muchos años de hacer el gasoducto, que no lo podemos hacer, y se está hablando de hacer plantas de licuefacción, que tampoco las supimos hacer. Quiere decir que llueve sopa y estamos con tenedor. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una oportunidad histórica para la Argentina que nos permitiría no pagar lo que vamos a pagar la factura del gas. Probablemente va a haber interrupciones en el suministro de gas, lo cual va a determinar un proceso recesivo en la Argentina. Y al revés de todo ese drama, podríamos estar haciendo un gran negocio con la suerte que tuvimos de tener Vaca Muerta y toda la cuenca austral, que es gran productora de gas. No lo supimos hacer, o no lo podemos hacer, o no lo queremos hacer. Hay un dicho que dice, un viejo dicho, no hay viento benéfico para quien no sabe poner las velas en la dirección correcta. Carlos, cada vez que escuchamos estas historias con Argentina son dolorosas, pero en este caso es más dolorosa todavía porque ayúdame con mi memoria.
Estos gasoductos de los que estamos hablando, que hubieran permitido que hoy la guerra podría beneficiarnos para exportar gas y para alimentarnos a nosotros mismos, porque tendremos nuestro propio gas, lo anunció Macri, no lo hizo, lo anunció Alberto, no lo termina de hacer y ahora se anunció de nuevo, como que parece que capaz algún día lo hacen. Luciana, el primer gran escándalo de gran escala que tuvo el gobierno de Néstor Kirchner se llamó Skanska. Estaba ligado a la necesidad de ampliar gasoductos, coimas, etc. Después se habló mucho tiempo de gasoductos para ampliar la capacidad de transporte desde Bolivia por el litoral. Un gasoducto que podría ir desde Vaca Muerta a San Nicolás, otro que vaya a Bahía Blanca, a algún puerto, porque en el puerto es donde después ese gas se vuelve gas licuado y se traslada en barcos y se vende a una Europa y una China que hoy piden a gritos el gas. Por eso el gas está subiendo de precio, porque hay una especie de subasta entre los europeos y los chinos que compran el gas a cualquier precio con tal de estar abastecidos. Nosotros nos estamos perdiendo ese negocio porque ni Néstor, ni Cristina, ni Macri, ni Alberto pudieron hacerlo por distintas razones. En un segundo, Edgardo nos va a dar más información vinculada a la guerra desde la perspectiva argentina. Carlos, la pregunta es, ¿quedó clara la posición argentina a nivel diplomático, a nivel internacional? ¿Se avanzó para un lado, después hacia el otro? ¿Quedamos un poquito en el medio? ¿Eso qué significa? Yo creo que hay una fascinación de parte del oficialismo con Putin por razones políticas, por el tipo de liderazgo que ejerce, por la relación que ha planteado entre política y negocios en Rusia, pero que hubo una necesidad urgente, que es cerrar el acuerdo con el fondo, que obligó al gobierno a condenar la invasión y a alinearse con los países occidentales frente a algo que es obvio, es un país que invade otro. En la calle Olleros hay una embajada de Ucrania, quiere decir que es un país como la Argentina. Esto que está haciendo Rusia, con mil razones, es como si España un día dijera, no, todo aquello es nuestro o fue nuestro, lo voy a reconquistar. Gracias, Carlos. Un placer y bienvenido nuevamente. Nos encanta tenerte acá.